En Asunción, Flores es casi un adolescente. El director de la banda de policía revisa algunos pentagramas en su oficina hasta donde llega el sonido de distintos instrumentos cuyos ejecutantes se encuentran en pleno ensayo. Sobresale el trombón. Momentos después aparece en la puerta una mujer humilde que duda en hacerse sentir hasta que la ve el director italiano. Buongiorno, buenos días. Buenos días, señor director. Discúlpeme. Ah, pero si es usted, pero pase, adelante. Sí, soy la madre de ese chico de... Sí, de José. Pero toma asiento, señora, póngase cómoda. Solo unos minutos. Ah, pero el tiempo que quiera. Hace unos días quería venir ocupada por saber cómo está mi hijo. Usted sabe cómo ha llegado aquí. Pero sí, claro que sí sé cómo llegó, señora. Me llenaba de quebranto saber que vivía casi en la calle con otros chicos de su edad y en esas condiciones que se hace cualquier cosa. Claro que nada grave, por suerte, pero no sé. Sí, mire, el comisario me puso al tanto de su conducta y de sus compañeros. Nada grave, no se preocupe. Por mi trabajo de empleada doméstica, yo soy lavandera allí de la casa de los Gondra. No me quedaba tiempo para estar más cerca de mi hijo y entonces él iba creciendo sin mi ayuda y además sin su padre y con nadie, solito con él. Capisco, entiendo, señora, pero tengo que decirle que mediante eso que usted me cuenta, casi como una desgracia, fue lo que hizo posible. Escuche usted mismo. El trombón. ¿El trombón? Pero sí, es el instrumento que su hijo eligió por instinto, cuando le di opciones. ¿Y usted cree que él... Pero claro que sí, tiene todas las cualidades para ser un gran músico. Con otros maestros nos hemos quedado sorprendidos cuando el instrumento llegó a sus manos y no lo hizo con el intento de ejecutarlo, no. Primero lo acarició con la mirada y luego con las manos. Parecía un reencuentro con alguien que se esperaba desde hacía muchísimo tiempo. Con ese gesto nos dimos cuenta de que su vocación es la música. Entiendo poco o nada de eso, pero ¿cómo me tranquiliza que se haya encontrado algo que les tenga ocupado? Y por sobre todo con entusiasmo. Es decir, que ya no va a andar ahí por la calle con su amigo haciendo travesuras. Pero esas travesuras callejeras, como usted dice, son las que finalmente hicieron que su hijo esté hoy aquí estudiando. No quiero ser profeta, pero la fuerza de su vocación le llevará muy lejos, señora. Aunque le saque de la calle, nomás yo ya estoy muy contenta. No condene usted la calle como sitio de perdición. Es también de aprendizaje, de salvación, de experiencia. Escuche. ¿Es José? Pero sí, claro que es José. Se lo escucha más que a nadie, porque más que nadie toca con el cuore. Hasta ahora solo con el corazón. Pronto será también con la razón conforme avance sus estudios. No tenga duda, señora, de que ese va a ser su futuro. Subirán melodías al crisol de la patria, de tu sueño infinito nacerá la alborada, seguirá la guaraña erguida
José trombón, derera de papel, pintura y Reina José trombón, de cusu huella huerune, ome etanwa y Oisha, ambara kapua juetendile, opura